Bueno, pues el día de hoy vamos a estudiar acerca del arrepentimiento por providencia divina, porque fue coincidió con el tema del discipulado, entonces vamos a reforzarlo bien. Algo que platicábamos es que el arrepentimiento es muy importante para hablar acerca del Evangelio, ¿sí? No puede haber salvación si no hay arrepentimiento, ¿sí? Obviamente la salvación es por fe, es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, pero van ligados de manera natural el arrepentimiento y la fe. O sea, nosotros no podemos quitar ni uno ni otro. Generalmente el que más se quita pues es el arrepentimiento, porque tiene que ver con confrontar a veces con el pecado, lo cual resulta incómodo y pues no es algo muy ni popular ni agradable generalmente, ¿sí? Pero a lo largo de la escritura nosotros vemos una unidad entre arrepentimiento y fe. O sea, no solo lo vemos en las palabras de Jesús ni en el Nuevo Testamento, lo vemos en toda la escritura. Si nosotros ponemos atención, siempre hay un llamado al arrepentimiento por parte de Dios y fe, ¿no? Vemos hace rato, no se trata solo de arrepentimiento, porque cuando nos concentramos solo en arrepentimiento y pecado, es muy fácil caer en el legalismo. Pero también si nos vamos al otro extremo de solo fe y solo Jesús y solo Evangelio y solo lo bonito, podemos caer en antinomianismo, que es una palabrita. Esa palabra describe cómo es una vida sin ley. Antinomianismo significa sin ley. Y es vivir sin tomar en cuenta a Dios, sin tomar en cuenta los mandamientos de Dios, sin considerar nada. Entonces es una fe sin obras, como la describe Santiago. Entonces este es un tema que a veces se abandona un poco y que es muy importante, porque es un tema que no solo aplica para la gente nueva, ¿sí? Obviamente para hablar del Evangelio y para la gente nueva es muy importante, pero el arrepentimiento es algo que practicamos constantemente los cristianos. Y si no lo practicamos, hay consecuencias o pasan cosas, y ahorita vamos a estudiar acerca de eso. Entonces, el problema es que el pecado siempre va a separarnos de Dios, ¿sí? La gente vive separada de Dios si no está reconciliada con Dios y necesita arrepentirse para volverse a Dios y poner su fe en Jesús. Pero nosotros también podemos afectar nuestra comunión con Dios a causa del pecado. Entonces, el arrepentimiento no es algo que solo hablamos a la gente nueva, es algo que debemos entenderlo nosotros de manera profunda y practicarlo nosotros en nuestra devoción y irnos examinando constantemente, ¿sí? Vamos al Salmo 51. Vamos a estudiar el Salmo 51. El tema de hoy es el verdadero arrepentimiento. Salmo 51. Vamos a la lectura, un par de versículos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido.
Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva el espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sion. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda de todo quemado. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Vamos a orar. Señor, nos ponemos delante de ti en el nombre de Jesús. Ponemos este tiempo en tus manos para que tú, por medio de tu palabra, puedas edificarnos, puedas exhortarnos, consolarnos. Que tú nos des mucho entendimiento, que nos des la sabiduría para hablar lo que conviene de tu palabra. Y que nos des a todos la humildad y el reconocimiento de lo que vamos a estudiar para ponerlo por obra siempre, entendiendo que el arrepentimiento verdadero no solo es cuando llegamos a la fe, sino es algo que debemos mantener constantemente. Ayúdanos y guíanos tú, en el nombre de Jesús. Ok. Este es un salmo de David, como bien sabemos la mayoría, y surge a partir de un acontecimiento muy desfavorable. ¿Sale? Pero antes de ir al acontecimiento, quiero que tomemos en cuenta este pasaje. Por eso decía que el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento, tiene ciertas cualidades que vamos a ver, pero no solo es cuando alguien llega a Cristo. O sea, sí es el primer paso de la fe, con la fe. Son esos dos pasos, arrepentimiento y fe son los primeros en los que se llega a la conversión. Pero el arrepentimiento es algo que se vuelve parte de nuestra vida cristiana. A menos que alguien de aquí ya sea perfecto y nunca vuelva a equivocarse, pues ya debería estar con el Señor ahí en la plenitud de su gloria. Los demás mortales pues estamos aquí todavía batallando con ciertas cosas. Entonces, aquí debemos entender varios aspectos de cómo es el verdadero arrepentimiento, pero qué es lo que puede ocasionar en nuestra vida cuando no hay arrepentimiento. Ahora, antes de ver el acontecimiento que yo creo que todos sabemos del pecado de David, tenemos que considerar quién era David, ¿sí? Porque justamente para nosotros es importante ya como creyentes entender que aquí el que pecó y que le fue y el que escribió esto era David, ¿sí? Y era alguien que amaba a Dios, era alguien que amaba mucho a Dios, ¿sí? O sea, David era un hombre fiel, un hombre valiente desde su juventud, ¿sí? ¿Se acuerdan de ese acontecimiento con Goliat? Goliat estaba retando al pueblo de Israel, todos le tenían miedo, porque pues, sí estaba bastante grande. ¿Y qué es lo que hizo David? Yo lo enfrentaré. Pero era un joven. Y todos así de, ¿cómo este muchachito? Pero, ¿qué decía? En el nombre del Señor yo lo haré. Si yo me he enfrentado con leones, con osos, con las ovejas y todo, entonces yo voy a enfrentar a este. Pero él, su confianza en quién estaba, en Dios, todo el tiempo. Él no decía, yo tengo habilidades, ¿sí? Entonces todos estaban atemorizados, pero David cuando supo, dijo, yo lo voy a enfrentar. Era un hombre entonces lleno de fe, tenía mucha devoción a Dios. Nosotros tenemos el libro de los Salmos que la mayoría son escritos por el rey David, que son hermosos. Muchas son plegarias, muchas cuestiones de arrepentimiento, de dolor, de aflicción, tiempos difíciles, pero también tenemos salmos muy bonitos que hablan acerca de las maravillas de Dios, de los atributos de Dios, de la ley de Dios. Ahora, y fíjense esto, o sea, David es aquel que decía, tu ley es más dulce que la miel.
que la que destila del panal. O sea, David decía cosas maravillosas de la ley. Todo el Salmo 119, que es hermoso, habla, todo el tiempo habla de la ley, ¿sí? Es o sea, no sé si lo sepa, pero cada comienzo de cada fragmento que está dividido, que son las letras hebreas, empieza con justamente toda esa parte empieza con esa letra hebrea. ¿Cómo se llama? ¿Es acrónimo? Sí, ¿verdad? Acróstico, perdón. Es un acróstico con el alfabeto hebreo. Entonces es muy hermoso porque todo es acerca de la ley. Entonces era un gran guerrero, fue un buen rey que extendió el imperio. Es el hombre que Dios dijo que era conforme a su corazón. Es algo impresionante. El dulce cantor de Israel. Entonces, ese era David, digo, a grandes rasgos, ¿no? Pero ese era David. ¿Qué es lo que sucedió? Dice que cuando los reyes tenían que estar en guerra, él estaba en su palacio, estaba relajado, vio a una mujer y la codició. Lo trajo, tuvo una mujer casada, tuvieron relaciones. ¿Y qué pasó? Concibió. ¿Qué es lo que hizo? Pues voy a traer al marido, que esté con ella, y asunto arreglado. Pero resultó que el marido era muy fiel al rey, un hombre de alto honor. Entonces fue y los despidió a su casa y el cuate se quedó en el palacio. ¿Cómo me voy a ir siendo que el pueblo está en guerra y los hombres están en guerra? ¿Cómo me voy a ir yo a disfrutar de mi esposa y a estar relajado? Y se quedó. ¿Qué es lo que hizo David? Lo emborrachó. Lo emborrachó para mandarlo a su casa y así se cumplió su cometido. ¿Qué es lo que sucedió? El hombre a un borracho se mantuvo fiel. Y era tan fiel que David le mandó una nota a Joab, el jefe del ejército, diciendo: poner a Urías Eteo al frente de la batalla en lo más recio y dejarlo para que muera. Y esa nota la llevó Urías Eteo. O sea, era tan fiel que ni siquiera obviamente vio la nota. Le entregó, sucedió y murió. ¿Qué hizo David? Agarró a la mujer, me enganché para acá. Y David se quedó tranquilo en su pecado. ¿Qué es lo que sucedió? Estaba tan cegado de su pecado que no se había dado cuenta de la maldad. Hasta que llegó. ¿Quién llegó a confrontarlo? El profeta Natán. Y su pecado fue descubierto. Pero hasta ese momento él estaba tranquilo, relajado, se la llevaba bien durante unos meses, ¿no? No sabemos cuánto tiempo, pero tuvo que haber sido un buen tiempecito, como si nada. Vamos a ver la confrontación. Eso es para tener un buen contexto. Segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, desde el verso 1. 12, 1. Voy a dar lectura rápida para que sigan con su lista. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas, de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces David se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre.
Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste un poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces David dijo a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Hasta ahí vamos a ver. Dulce cantor de Israel, un hombre que amaba a Dios, que decía que es conforme al corazón de Dios, es el que hizo eso. ¿Sí? Y Dios no dejó sin consecuencias a David. No lo dejó. Lo perdonó, pero no dejó sin consecuencias. No es así de, bueno, David, pues ya, ay, es tremendo, ya perdón. No. Entonces, ahora, esto es lo que escribe David después de eso, después de ser confrontado. Vamos a volver al Salmo 51. Vamos a dar un breve repaso y después nos vamos a concentrar en un par de cosas. Entonces, todos sabemos que David estaba lejos de ser un hombre perfecto, pero el corazón que muestra su actitud, su vergüenza, nos da enseñanza. Este salmo, por eso es muy hermoso, por lo que aprendemos de este salmo. O sea, nosotros no podemos, nadie puede decir que la vida de David fue perfecta, pero sí hay un ejemplo y hay mucha enseñanza en él. Cuando Saúl fue confrontado, lo que hizo fue justificar su pecado. El rey Saúl es confrontado por lo que hace y lo primero que hace es: no, ¿qué? O sea, sí hice lo que dijiste, nada más porque lo hice un poquito diferente, ¿no? Pero en realidad sí obedecí, ¿no? Y justificó su pecado y quería quedar bien con los hombres. David no. David simplemente dijo: ¿qué? O sea, su pecado, él estaba tan cegado, y eso es lo que pasa con el pecado, estaba tan cegado con su pecado que no se dio cuenta. O sea, simplemente se hizo normal, siguió viviendo normal, pero cuando fue confrontado la historia cambió. Entonces él escribe este salmo que es espectacular y empieza, verso 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Fíjense, o sea, lo primero que hace David es acudir a la misericordia de Dios. No a sus obras, no a su propia rectitud, no a su propia justicia, a Él, a su gracia, a su misericordia. Es lo primero que hace, es humillarse. Y ten piedad de mí. Él habla y pide ser la orilla, nuestro gato. Y él pide que se le borren sus rebeliones. Dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Por qué? Porque el pecado eso es lo que hace: ensuciar, oscurecer, corromper. Después dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por justo en tu juicio. Fíjense, él no justifica su pecado. Él no dice: la mujer que me diste, ¿no? como el primer hombre. él no dice: bueno, o sea, sí, pero pues es que soy débil. Es que no soy perfecto. No dice: es que todos somos pecadores, es que todos fallamos.
No busca excusarse. Él no dice, bueno, sí, pero pues también ella para qué anda así mostrándose, pues uno débil, ¿no? O sea, él no está culpando a nadie. Él no está buscando justificar su pecado de ninguna manera. Y algo muy importante es que él reconoce, dice, contra ti he pecado. El pecado, la palabra pecado, para los que no lo saben, esa palabra significa errar en el blanco, literal, tanto en hebreo como en griego. Esa es la idea, errar al blanco, ¿sí? Entonces es justamente no conforme a la voluntad de Dios, sino desviarse de la voluntad de Dios. Entonces David lo primero que reconoce es que ha pecado contra Dios. Sí pecó contra el hombre, pero en primera instancia todo pecado es contra Dios y después contra el hombre. Hay una voluntad revelada. Entonces esa es una parte del reconocimiento muy importante, porque le da otra dimensión, ¿sí? Nuestro pecado primero siempre va a ser contra Dios, y es el primer paso del reconocimiento. Entonces él reconoce esa parte, él reconoce la justicia de Dios. La palabra confesar en el Nuevo Testamento es repetir, literalmente significa repetir lo mismo en el griego, repetir lo mismo. ¿Y qué es la idea? Repito lo que Dios está diciendo que está mal. ¿Sí? Yo repito lo que Dios dice que está mal. Entonces el confesar, yo he pecado, yo he hecho, es repetir lo que Dios ya está marcando, que es un pecado, y yo confieso, entonces estoy repitiendo lo mismo que Dios. Después del verso 5 comentamos hace rato, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Habla de la naturaleza caída de David, ¿sí? No habla, yo alguna vez escuché que decían que se creía por este texto que la mamá de David había adulterado y que era hijo de fornicación. No es lo que dice, ya la hubieran apedreado conforme a la ley. O sea, realmente está hablando de la condición humana, ¿no? Hay una condición, hay una naturaleza caída en nosotros, heredada desde Adán. Todos nacemos fuera del huerto en una condición de pecado. Esa es la naturaleza humana. Por eso la inclinación del hombre es hacia el mal. ¿Se han dado cuenta que los mandamientos del decálogo todos son no? ¿Por qué creen? Porque la condición natural del hombre es inclinarse hacia eso. Y entonces Dios dice no. O sea, no dice hablarás verdad y te conformarás con lo que tienes, serás fiel. O sea, más bien dice no. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza. Hablamos hace rato, yo les decía que le veía a mis hijos, cómo hay esa inclinación natural desde pequeños, desde antes de que entiendan el mal. Es más, los niños mienten antes de entender qué es la mentira. Les decía hace rato, es bien difícil explicar porque es un concepto que el niño no entiende hasta que va creciendo y ya uno le puede explicar y ya lo entiende. Pero pues para zafarse de fuiste tú. No, así de, tú pintaste acá, y así con el crayón en la mano. No, yo no fui. Es la naturaleza que traemos de Adán. Algunos más, otros menos. Eso es indistinto, pero es una naturaleza. Y este texto es uno de los refuerzos que nos enseña esa parte. Y él dice eso, no lo usa como una justificante, pero sí habla de una condición que hay en él. Verso 6 dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones. O sea, que una vez que el pecado de David es descubierto, o sea, él estaba cegado, no veía su maldad, simplemente tomaba lo que quería y creía que estaba bien, y como era hombre de guerra, pues se le hacía natural que muriera la gente, ¿no? No se daba cuenta. O sea, a ese punto estaba cegado David. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando su pecado es descubierto, él no lo justifica, él no lo puede ocultar, él puede verlo con toda claridad y entonces se da cuenta de cómo está su condición. Y entonces él clama, él pide ser purificado, pide ser limpiado.
Dice, hazme oír gozo y alegría y se recrean los huesos que has abatido. O sea, entró en una condición, una vez que descubrió su pecado, entró en una condición de miseria. Porque su comunión con Dios había sido afectada y él no se había dado cuenta. Se había acostumbrado. Así es de sutil el pecado, así es de sutil la maldad. O sea, nos empieza a alejar poco a poco y esa comunión dulce que podemos tener con Dios o que tenía con Dios se vuelve quizá hasta un ritual. Ya no hay un entendimiento, pero una vez que hay ese entendimiento, entonces entiende, y entonces ya su pecado le avergüenza, entonces ya dice, esconde de mí de tu rostro mis pecados, ¿no? Y vuelve a insistir, borra mis rebeliones, limpia de mi maldad. O sea, es una insistencia. ¿Por qué? Porque ya se siente corrupto, se siente sucio, se siente indigno, está envilecido. Verso 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Esta palabra crea en mí es la misma que se usa en Génesis 1. Entonces Dios creó. Está pidiendo un corazón nuevo. Está apuntando justamente a lo que nosotros conocemos la promesa de la restauración, del nuevo nacimiento, del nuevo corazón. Eso es lo que está pidiendo. O sea, no pide un corazón renovado y limpiado, pide un corazón nuevo. Porque su corazón sabe que está inclinado al mal, sabe que está corrupto, sabe que está sucio. Entonces, crear en mí un corazón nuevo, está pidiendo eso, ¿no? Está pidiendo que sea renovado su espíritu. Y sí, también dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Perdió el gozo. El pecado, la maldad, estar cegado, le hizo perder el gozo y estar en una actitud de miseria que no se había dado cuenta hasta que su pecado fue confrontado. Verso 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán en ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Entonces, ¿en qué es lo que está pidiendo? Esa restauración, porque también la comunión, su comunión con otros, su comunión ha sido afectada. O sea, una vez que es afectada la comunión con Dios, empieza a afectar la comunión alrededor, empieza a afectar el entorno. Eso es lo que ahorita vamos a ver un par de puntos de eso. Verso 16 dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tu Dios. O sea, David entiende perfectamente que no se trata de holocaustos, que no se trata de sacrificios, porque el pueblo de Israel es lo que hacía. Pecaba y decían, no pasa nada. Agarraban el corderito, lo llevaban, lo sacrificaban y decían, ya. Ahí quedó, sin quitarse la pena. Y David dice, no es así. O sea, yo podría dar sacrificios, podría inundar de sangre todo. ¿De qué serviría? No se trata de eso. Dice, el corazón contrito y humillado no desprecias tú. Eso es lo que busca Dios. Ese es el arrepentimiento que David entiende. No se trata de rituales, no se trata de cosas externas, sino de un corazón quebrantado. Entonces es lo que David ofrece justamente en este salmo. Verso 18, haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, la ofrenda de todo quemado. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Primero, corazón, y los rituales de arriba después. Con un corazón correcto, Dios acepta los sacrificios, los rituales, las ofrendas. Pero un corazón incorrecto no sirve de nada a Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que aprendemos de esta historia y de este salmo? Primero, los peligros del pecado y sus consecuencias. David fue seducido por el engaño del pecado.
siendo quien era. Por eso es bien importante resaltar y entender quién era David. O sea, David no era un impío cualquiera, no era un hombre cualquiera que se volvió a Dios, era un hombre de Dios. Era un hombre de Dios que se descuidó y fue seducido por el pecado, fue engañado. Y es justamente por eso decía que el arrepentimiento, o sea, no se trata nada más de la gente nueva. Sí es importante, obviamente, con la gente nueva llevarle a Cristo el arrepentimiento, pero nosotros que ya caminamos en Cristo debemos estar atentos al pecado, porque esto le pasó al dulce cantor de Israel, le pasó al hombre que tenía una comunión profunda con Dios, al hombre que decía: es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Al que decía: quiero estar aquí para contemplar la hermosura de Jehová, ¿no? O sea, ese hombre que instauró la adoración continua. Sí, había cantores todo el tiempo, o sea, todo el tiempo había gente adorando a Dios. Ese hombre que quiso construir el templo, pero Dios no lo dejó. El hombre que trajeron el arca del pacto y estaba regocijándose de alegría, de gozo. O sea, era un hombre que amaba a Dios profundamente. O sea, vemos a David, un hombre tan apasionado por Dios. Digo, vemos ciertos pecados y sí está mal, y Dios no lo dejó porque fuera todo eso. Dios no lo dejó impune de sus pecados. Pero vemos ese corazón, y aún no un hombre así cayó. Eso debe enseñarnos mucho a nosotros. Y debemos tener cuidado, porque ¿qué es lo que hace? El pecado causa ceguera espiritual en el mismo. Si nosotros tenemos un pecado no tratado, una situación no tratada, esa situación nos empieza a cegar poco a poco, hasta que no nos damos cuenta. Y empieza a contaminarnos, nos envilece, nos ensucia. ¿Qué es lo que hace la ceguera? Endurece y da la incapacidad de ver. Por eso ceguera. Ya no puedo ver con claridad. A veces se termina justificando el pecado. Terminamos diciendo las frases típicas de: bueno, pero todos somos pecadores. Bueno, pero nadie es perfecto. Sí, es una verdad, pero debemos tener cuidado con el corazón con el que la digamos. Porque si nosotros decimos esa verdad con un mal corazón para justificar nuestro pecado, para justificar nuestras acciones, es una línea muy peligrosa. Entonces, ¿qué es lo que sucede después de eso? Ahí empieza un abatimiento en nosotros, se pierde el gozo y la alegría. Esto es delicado, hermanos, porque es importante entenderlo, porque por eso resalto mucho quién escribió esto y cuál era el estado de este hombre. O sea, este no era un hombre cualquiera, era el dulce cantor de Israel. Y eso nos enseña a nosotros que debemos tener mucho cuidado, porque así como David no se dio cuenta, así nos puede pasar a cualquiera si no estamos atentos. Y si no nos examinamos correctamente delante de Dios, o si frenamos la voz de Dios, puede decir: bueno, no es para tanto. Bueno, es que todos estamos batallando, todos estamos en un proceso. Sí, pero una señal de alarma que debemos estar atentos es cuando el gozo se está perdiendo, cuando la cuestión de nuestro caminar, la iglesia, enseñanzas o lo que sea, lo que tenga que ver con Dios, empieza a ser un poco más pesado o tedioso. Es una señal de alarma, porque el gozo se está yendo. Si no hay ese gozo, o sea, le hemos dicho y todos tenemos que entender: no venimos aquí porque tengamos que venir. Dios no pasa lista. Venimos porque deseamos. Pero cuando ese deseo se vuelve así de: ay, no. Y no es que pase algo si yo no voy un día. O sea, no pasa nada. No quiero ser en ese aspecto legalista. Pero puede ser una señal. Aquí ya no hay deseo. Se pierde gozo, se pierde cierta alegría. Se pierde la comunión con Dios. La comunión con Dios es diferente. ¿Por qué? Porque ya voy a orar
Si es que no he dejado de orar, voy a orar a Dios como un ritual, como algo que cumplir, porque tengo que orar, somos cristianos y los cristianos oramos, ¿no? Entonces ya tengo que cumplir o tengo que leer porque pues es parte de mi cristianismo, pero ya no es con ese entendimiento y ese gozo, porque ya la comunión con Dios fue afectada por el pecado, que a veces todavía no logro ver, pero estas son señales de alarma, porque al ser afectada la comunión con Dios, si yo sigo orando, a veces esa oración ya se vuelve superficial, fría. Como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel muchos años siguió haciendo todos sus rituales. Pues tenían que hacer sacrificios en la mañana y en la tarde, los días de reposo, las lunas nuevas y en las fiestas. Y todo eso lo hacías. Pero el pueblo estaba desviado de la voluntad de Dios. Y Dios en Isaías 1, lo he citado mucho, les reclama, ¿para qué quiero yo todos esos rituales que hacen ustedes? No me sirven de nada. ¿Por qué? Porque ya no había comunión. La comunión con Dios la habían perdido por completo por su pecado. Entonces, eso llega a pasar. Entonces, cuando la asistencia, la lectura, la oración se vuelven ciertos rituales que ya no generan gozo, que ya no es un deleite, sino ya es parte de la religiosidad. Esa es una señal de alarma. Porque entonces empieza ese abatimiento que no me doy dando cuenta y quizás es una... Y podemos a veces minimizar, pues es una temporada, es una parte de... Ahorita me siento desanimado. Sí, pero ¿por qué? Puede haber desánimo, ¿sí? A todos nos llega a pasar. ¿Pero por qué? Porque si es por pecado y no me estoy dando cuenta, es peligroso. Porque justamente es lo que le pasó a David. Empezó a estar ciego, empezó a minimizar las cosas y no se dio cuenta y terminó haciendo cosas atroces delante de Dios. Al perder la comunión con Dios, la comunión con los demás es afectada. Empieza a afectarse la comunión con la familia, con el entorno, con la iglesia, con ciertas personas, principalmente las más cercanas. Empieza a ser afectada esa comunión. Se pierde el gozo de la salvación. Por eso dice, vuélveme el gozo de tu salvación. La salvación sigue siendo importante, pero no nos causa ese gozo, no nos causa eso. Entonces, y es donde se va perdiendo. Ya no es un gozo el camino, ya no es un gozo, se empieza a volver tedioso las cuestiones de la iglesia. Ya tengo tiempo en la fe, ya es lo mismo, ya no hay ese gozo, ya no hay ese asombro, ya no es ese mismo deleite por Dios. Son señales de alarma. ¿Qué es lo que sucede cuando hay pecado no arrepentido? Y si yo persevero, va a haber consecuencias. David, siendo el hombre que fue, escogido por Dios, muy amado por Dios, con las promesas, su pecado no fue pasado por alto por Dios. Después de ese acontecimiento se vino un declive en su vida, guerras constantes, como le dijo. Uno de sus hijos violó a una de sus hijas, el otro hijo terminó matando al violador, y ese que mató terminó usurpando el reino. Fue el que, cumpliendo lo que dijo aquí, se acostó con sus mujeres a la luz de todo el pueblo. Fue perseguido por su propio hijo. Después mataron a su hijo. Su bebé con el que concibió murió. Y se fue un verdadero desastre por no poner atención. ¿Sí? Dice la escritura de Hebreos que Dios al que ama disciplina y azota a aquel que recibe por hijo. Entonces, en el amor de Dios, si nosotros pecamos y permanecemos en algo, Dios nos va a disciplinar, nos va a corregir y nos va a azotar si es necesario, pero podemos evitar si estamos atentos. Eso es lo importante, estar siempre atentos. Punto número 2. ¿Cómo luce un verdadero arrepentimiento? Que es lo que estamos viendo aquí. O sea, cuando hablamos de arrepentimiento es importante notar que tiene más que ver con la actitud, a menos a primera instancia, que con las obras que hago, ¿sí? O
O sea, las obras sí son importantes y ahorita vamos a ver, pero lo primero tiene que ver la actitud. Porque a veces a fuerza queremos primero arrepentimiento, significa déjame ese pecado ya. Y empezamos a empujar a la gente a dejar de hacer un montón de cosas que a veces ni siquiera está entendiendo. ¿Sí? Por eso hemos dicho, o sea, eso de llegar con la letanía de las cosas prohibidas en la religión es muy peligroso. Porque si la gente no está entendiendo por qué hace o deja de hacer ciertas cosas, no va a servir absolutamente de nada. El arrepentimiento es cambio de mente. Y el cambio de mente viene a partir de un entendimiento es decir, yo estoy practicando tal pecado y entiendo que está mal delante de Dios y por lo tanto el resultado es dejar de hacerlo. Pero todo empieza en la mente y en la actitud. No en que, pues ya no voy a hacer esto, aunque deseo hacerlo, aunque me guste, aunque amo hacer eso, pero mi religión me lo prohíbe. Entonces sacamos esas frases. Eso es muy peligroso. Porque el arrepentimiento tiene que ver cambio de mente y una cuestión del corazón. Y empieza ahí, no empieza en las acciones, empieza desde adentro. Por eso Jesús dice, limpia primero lo de adentro, no lo de afuera. Entonces, es en ese orden. No se trata nada más de dejar de hacer cosas malas, sino el entender por qué no es bueno. ¿Por qué ofendo a Dios? ¿Por qué esto es un pecado? Pongo siempre el ejemplo de la mentira, que es lo más práctico en nuestro país, porque la mentira es parte de un hábito que se tiene, que se minimiza, y porque pues tenemos mentiras de todos los colores, y las que sí se van son las blancas, ¿no? Ya si no le caigo las rojas o negras, pues está bien, pero las mentiras blancas, no, pecado es pecado, la mentira es... ¿Por qué? Porque Dios es verdad. Entonces, cuando yo entiendo realmente que la mentira es pecado y que atenta contra Dios, entonces mi mente cambia respecto y ya digo, ya no voy a mentir. ¿Por qué? Porque está mal. Pero es una mentira blanca, es que no importa, no se trata de eso. A mí me acuerdo cuando recién me convertí, estuve un tiempo con mi abuela y de repente el teléfono y dice, si es una gente que no estoy, no, yo no voy a mentir. Ay, ¿qué no? Por eso, yo no tengo por qué estar diciendo tus mentiras. ¿Por qué? Es algo muy simple. En teoría, pero sigue siendo mentira. Y es contra Dios. O sea, por eso dice, contra ti he pecado. O sea, el reconocimiento empieza porque todo pecado es contra Dios, primeramente. Entonces, la mente cambia respecto a eso y mi accionar ve el resultado. Pero empieza con el entendimiento, no con la prohibición. Por eso siempre debemos tener cuidado cuando llega alguien nuevo, principalmente, no es sacarla, oye, es que esto no, porque y esto no, y entonces empezamos a sacar la lista de las prohibiciones que nuestra fe o nuestra religión no se deben de hacer. No es así, es más bien mostrarle a la gente nuestro pecado y que el arrepentimiento es entender que eso está mal. Y poco a poco irá dando fruto, no conforme a nuestro gusto a veces, sino conforme a Dios vaya a llevar. Entonces, reducir el arrepentimiento a un mero obrar es lo que puede llevar a un legalismo y a meras reglas. Entonces el arrepentimiento ocurre primero en el corazón, y eso es lo que vemos aquí en David. Cuando David entiende, ¿cómo es un verdadero arrepentimiento? Cuando David entiende el pecado, a lo primero que acude es a la misericordia y gracia de Dios. No hay algo que ofrecer. Por eso dice, yo podría ofrecer sacrificios, de nada serviría. Porque tú lo que quieres es algo genuino. Entonces, ¿a qué se apela? No a lo que yo ofrezca, sino a la gracia de Dios revelada en Cristo para nosotros hoy. Ahora, ¿por qué Dios puede perdonarnos cualquier pecado que cometamos, aún siendo cristianos, aún siendo acá metidos en lo que queramos? ¿Por qué Dios puede perdonar? Por su gracia en Jesucristo. Porque Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Es la única razón. Entonces, ¿a qué acudimos cuando pecamos? A su gracia, a su misericordia. Porque si esa es justicia, ¡pum!, nos fulmina. Entonces, ¿qué acudimos? A su gracia.
a su misericordia. Es lo que hizo David. Por tu misericordia, por tus piedades, borra mis rebeliones. Entonces, ¿a qué acudimos nosotros? A la gracia. No a actos externos. No tratamos de ganar a Dios. No tratamos de ganar a Dios, recuperar el favor de Dios por medio de nuestras obras. Eso es cuando no hay entendimiento. Yo veía en una iglesia que estuve hace muchos años, cuando empecé en la fe, estas cosas no se entendía la gracia, o sea, todo era una cuestión rara entre obras y eso. ¿Y qué es lo que hace? Que la gente cuando peca se aleja de Dios, y para poder acercarse a Dios tratan de hacer obras como para que Dios, que está enojado y está viendo así con desprecio, y ya cuando ve que la gente está portándose bien así de, entonces ya acércate, ya te dejo acercarte, y ya te acercas y ya estamos restaurados porque hiciste buenas cosas, ya te empezaste a portar bien y ayudaste y te pusiste a servir, hiciste un montón de cosas buenas, entonces ya volviste a ganar el favor de Dios. Eso no se puede hacer. Eso es no entender la gracia y no entender quién es Dios, porque a Dios no lo puedes ganar, no hay algo que tú le puedas ofrecer a Dios que pueda satisfacerlo. Por eso es mera gracia, mera misericordia. Entonces, eso es lo primero que nosotros aludimos. Así luce un verdadero arrepentimiento, acudiendo a la gracia. ¿Qué es lo que sucedió con Judas? Judas no acudió a la gracia y la misericordia de Dios. ¿Se arrepintió? Sí. La Biblia lo dice. La Biblia dice que se arrepintió. ¿Y qué hizo? Fue y entregó las monedas y dijo: he entregado sangre inocente. Es una confesión. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué Judas no se salvó? Porque no acudió a la gracia y misericordia de Dios. No acudió a Cristo. ¿Qué es lo que hizo Pedro? Mantenerse cerca de Jesús, a la distancia, con dolor, con lágrimas, contristado, pero cerca de Jesús. ¿Y qué hizo cuando vio a Jesús? Fue corriendo a él, se lanzó de la barca ahí en Juan y fue hacia él. Entonces es la diferencia. Hay un reconocimiento del pecado. Un verdadero arrepentimiento nos lleva a un reconocimiento del pecado sin excusas, sin justificación. No es, pues sí, pero pues es que somos pecadores, y pues, es que sí, pues todos batallamos. No, pues sí, es que la tuve la tentación ahí muy cerca, y pues sí, no hay excusas. O sea, cuando entendemos, cuando hay un verdadero arrepentimiento, no hay excusas, no hay justificación. Simplemente contra ti he pecado, perdóname, Señor. No es así de, pues sí, pero la mujer que me diste, no, sí, pero pues el esposo también, no, pues es que me saca de quicio, no, pues sí. Se te atraviesa alguien en la calle y se le refresca, sí, Señor, pero pues no. O sea, estamos pecando contra Dios. Debemos entender que nuestro pecado es contra Dios y no hay justificarlo. Es que me hacen enojar. Así de, es que, y entonces echamos la culpa a los demás en lugar de admitir. Hay una línea que a veces cruzamos, que no deberíamos cruzar, y que cuando la crucemos debemos arrepentirnos, no justificar. Así, pues es que también pues es que también esta, o sea, y esas son las frases que tenemos. Tenemos una responsabilidad personal con Dios. Y la responsabilidad con Dios no depende de nuestro entorno, no es decir, pues sí, pero pues es que esta persona no me ayuda. Eso es justificar nuestro pecado. Y es muy peligroso. Porque si no nos damos cuenta, nos vamos endureciendo y a veces podemos estar permaneciendo en pecado por justificarlo, por minimizarlo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que es hace un momento. Hay ciertas cosas del gozo que ya no tenemos. Nuestra comunión está siendo afectada con Dios y a veces no nos damos cuenta. A veces así las cosas de Dios ya se vuelven a hacer, ay, otra vez, ahorita no. ¿Por qué? Porque ya no hay ese gozo. Porque justificamos el pecado en lugar de reconocerlo. Fíjense que a mí me llegó a pasar así, que de repente, alguna vez no sé qué hice, y que traté de justificar ante Dios, como que sentí el señalamiento de Dios, y así, pues sí, pero es que, y de verdad sentí así como si Dios me dijera, simplemente tienes que reconocer. Y ya.
Y entonces sí fue así de, perdón, no debía haber respondido así. Entonces entendemos y reconocemos. O sea, pero en este tiempo nos han enseñado también a que los demás tienen la culpa. Y terminamos haciendo lo mismo que Adán. Adán, la mujer que veniste. Y nosotros, es que mis hijos, mi esposa, mi esposo, en la chamba, es que el jefe, es que... Y empezamos a culpar a todo el mundo en lugar de reconocer que los que estamos actuando somos nosotros mal. Porque tenemos una responsabilidad con Dios. Los demás a veces no la tienen. O sea, ¿cómo va a ser forjado nuestro carácter y cómo vamos a reflejar a Cristo si estamos en un ambiente todo fácil y liviano, todo bonito? Así no se refleja a Cristo. Todos lo reflejan. Creo que les decía el otro día, un empleado que tengo que es cristiano, pues de repente empezó a quejar ahí de ciertas fricciones que tenía con compañeros y le digo, pues ¿en qué momento vas a hacer luz? O sea, ¿cómo esperas ser luz? ¿En un entorno fácil? Eso es muy fácil, cualquiera es luz, hasta los no cristianos. En un entorno difícil, ¿cómo va a moldear Dios tu carácter? En un entorno difícil. En el fácil nadie es formado. Nuestro carácter va a ser formado justamente en la adversidad. ¿Cómo vamos a adquirir paciencia? Por medio de situaciones que nos saquen de quicio. Y si nosotros fracasamos en cada prueba, nunca vamos a madurar y nunca vamos a tener paciencia. O sea, Dios va a tratar la paciencia por medio de todas esas situaciones que nos quitan la paciencia justamente. Así es como trata Dios. Pero si justificamos, no estamos avanzando. Y el problema es que podemos estar justificando pecado. Y eso es muy peligroso, porque es donde nuestra relación con Dios empieza a ser afectada. Hay una naturaleza caída en nosotros que es bueno identificar, es bueno reconocer, pero no para justificar, no para usarla de excusa. Pues sí, es que somos pecadores y batallamos. Sí, es una verdad, pero una cosa es que batallemos y otra cosa es que abracemos el pecado. Y digamos, sí, pues es que todos luchamos y aquí lo tengo junto a mí el pecadito, en lugar de sacarlo. Entonces, el verdadero arrepentimiento luce cuando, o se ve verdadero cuando realmente se siente sucio, cuando avergüenza. Cuando avergüenza delante de Dios. No para no ir a Dios, porque eso es peligroso. Por eso les decía, hay gente que se avergüenza tanto su pecado, entre comillas, que no va a Dios. No, lo primero que tenemos que hacer es ir a Dios. Es lo primero. Aquí con tanta persona, voy primero con la persona, no, primero con Dios. Eso es lo ideal. Porque también Dios me va a dar humildad para no llegar a una persona y decir, perdóname por hablarte así, pero pues es que como tú me dijiste, entonces ya estamos justificando. La admisión de pecado sin justificación es llegar a decir, perdóname porque hice esto, punto. Entre menos palabras, dice la palabra también que en la abundancia de la palabra hay pecado. Debemos tener cuidado porque entonces cuando tratamos de explicar y dar más, terminamos justificando nuestro pecado. ¿Y cómo termina la situación? Peor de cómo empezó. La admisión es siempre, perdóname porque hice esto. Con Dios es igual. Señor, perdóname porque pequé contra ti. No debía actuar así, no debía hablar así, no debía responder así, etc. Un verdadero arrepentimiento nos lleva a un deseo de restauración. Se puede ver que se ha perdido el gozo, se puede ver que se ha perdido la alegría, se puede ver que de repente es que ando irritable. Aguas, señal de alarma, porque puede ser por pecado. Y no estamos refiriendo, sí, pero es que no fui infiel o no maté a nadie. Sí, pero hay cosas que son más simples y que Dios quiere tratar. Entonces, cuando hay un arrepentimiento genuino, hay una admisión, hay un deseo de restauración primeramente con Dios, de esa reconciliación. ¿Por qué? Porque se ha perdido ese gozo. Y lo único que hay que hacer es confesar los pecados delante de Dios y recibir el perdón por medio de Cristo. Es lo que dice Primera de Juan,
que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, y la sangre de su Hijo nos limpia de toda maldad. Eso es. En realidad Dios no la pone difícil, la pone muy simple. Lo único que necesitamos es un poco de humildad para reconocer nuestra falta y pedir perdón. Pero el perdón es instantáneo. Dios no lleva un proceso. Que haya consecuencias ya es otro tema. Pero como se presenta con un corazón contrito y humillado, el verdadero arrepentimiento causa tristeza por haber pecado contra Dios, primeramente. No pasa desapercibido, no se es indiferente, causa dolor. Un verdadero arrepentimiento causa dolor. Entre más entendimiento haya de Dios, de la santidad, del amor de Dios, de la gracia, de la cruz, mayor es el dolor que se siente por el pecado. Así luce un verdadero arrepentimiento. Causa dolor, causa aflicción. Por eso debemos tener cuidado cuando veamos esas señales. O sea, señales de alarma de, pues, ya me da flojera esto, ya no hay, ya voy a orar, pero porque sé que tengo que orar, pero no con un deseo. Ya voy a leer la palabra, pero ya no hay un hambre. Cuando esas cosas pasan, es eso. Cuando mis relaciones familiares, cercanas, amistades, empiezan a ser afectadas. Ando irritable en ciertas cosas, porque ya no hay gozo. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Gozo. Y cuando el gozo se ve afectado es porque hay algo ahí delante de Dios. Nosotros, a pesar de la aflicción, a pesar de las pruebas, estamos con gozo en el Señor. Pero si esa cuestión empieza a cambiar, el ambiente cambia, entonces es una señal de alarma. Entonces, un verdadero arrepentimiento busca restaurar también. Entonces, aquí, como hemos visto hasta estos puntos, no hablamos de acciones todavía. Hablamos de sentimientos, hablamos de un corazón que va entendiendo las cosas. Porque el arrepentimiento surge primero en el corazón, no en la acción. Porque luego la acción es así, y deja de hacer esto, ¿no? Pero aún no anhelo. Deja de hacer el otro, pero ok, me voy a restringir. No se trata de eso. Porque el arrepentimiento verdadero tiene que ver con un entendimiento de las cosas. Y es importante, lo que hablamos hace rato, diferenciar del remordimiento. El remordimiento no causa dolor por haber pecado contra Dios o contra una persona. Causa dolor por haber sido sorprendido. Causa dolor por las consecuencias. ¿Sí? Es decir, si yo hice, no sé, un adulterio, por ejemplo, y pierdo a mi familia, el dolor es causado por la consecuencia y no por el pecado. Ese es el remordimiento. Les voy a leer un pasaje, no lo busquen, no lo sé, pero aquí. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. O sea, cuando es remordimiento no va para salvación, produce muerte, porque es simplemente me avergüenza haber sido sorprendido. No me avergüenza mi pecado, me avergüenza que los demás sepan mi pecado. Hay una gran diferencia. David estaba avergonzado delante de Dios. Él ya no le importaba si lo avergonzaban, si le pasaban cosas. Ya no le importaba esa cuestión. Le preocupaba porque había ofendido a Dios y estaba avergonzado delante de Dios. Pero el remordimiento no avergüenza contra Dios. Avergüenza porque me sorprendió en esto y es humillante. Y porque me duele porque voy a tener consecuencias de ello. O sea, no me duele el pecado, me duele lo que va a pasar por el pecado. Y esa es la diferencia. Entonces, una persona cuando tiene un verdadero arrepentimiento no le molesta o no le preocupa tanto las consecuencias. Porque reconoce que es el resultado, que es un fruto, de algo que cosechó mal. O sea, por eso David, merezco morir, merezco lo que sea. O sea, porque he pecado contra Dios.
Entonces el arrepentimiento da frutos y el remordimiento es totalmente infructuoso. Entonces, ya para terminar, los frutos de un verdadero arrepentimiento. Entonces, ahora, las obras sí son importantes, que vienen después, pero en ese orden. Primero el corazón, y ese corazón va a producir de manera natural obras o frutos de arrepentimiento, como le llama Juan el Bautista. Pero no es el primer paso, sino el primer paso es un corazón quebrantado, contrito y humillado. Entonces, sí debe haber frutos de ese arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento siempre, siempre, siempre va a dar frutos. Si no da frutos, no es verdadero arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo primero y lo mejor es que un verdadero arrepentimiento va a traer una restauración en la comunión con Dios. La comunión con Dios es restaurada y por ende el gozo vuelve. La alegría vuelve. Por eso es que cuando tenemos una buena comunión con Dios andamos contentos, pero cuando no, entonces no andamos tan motivados. Entonces vuelve el gozo y la alegría, el deseo de Dios, de su palabra, de sus caminos, de su verdad, de todo lo que tenga que ver con Dios. Cuando estamos bien, cuando tenemos una buena comunión con Dios, tenemos hambre de Dios, tenemos cosas, pero cuando empieza a mermar, cuando empieza a afectar, entonces empieza la flojería, empiezan ciertas cosas, las distracciones. La comunión con los demás es restaurada. Mi entorno, o sea, cuando yo estoy bien con Dios, mi entorno va a tener beneficios. Cuando no estoy bien delante de Dios, mi entorno también va a ser afectado. Eso sí es una regla. Y a veces ni uno lo puede ver, pero es una realidad. La armonía llega, la paz llega, el amor llega, ciertas cosas, porque los frutos del Espíritu empiezan a cobrar más vida, más visibilidad. También, como dice aquí, o sea, hay la proclamación de la verdad de Dios se vuelve ya una necesidad mayor, ¿sí? Si nosotros no estamos bien con Dios, estamos así de pecado, no estamos arrepentidos, no hablamos casi de Dios. Pero cuando hay una restauración, también se restaura eso. Hay una proclamación del Evangelio. Queremos que la gente sepa de Jesús. Tenemos un deseo de servir a Dios, de guiar a la gente a Cristo, de que encuentren perdón. No hay juicio, sino misericordia. Son frutos del arrepentimiento. Las obras de justicia salen de manera natural. La obediencia surge de manera natural. El rechazar el pecado surge de manera natural. El ayudar a los demás, el servir, el hacer ciertas cosas surgen de manera natural, como fruto de. O sea, cuando hay un arrepentimiento genuino, el fruto va a ser dejar ciertas cosas, vivir de otra manera. Por eso es que se limpia de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro, porque nunca va a tener el mismo efecto. Porque las obras externas sin entendimiento no producen nada. Pero el entendimiento de corazón sí produce buenos frutos. Entonces, preguntas de reflexión. ¿Hay pecado en mi vida del cual tenga que arrepentirme verdaderamente? Estamos hablando como cristianos, ¿no? ¿Sí? Identificar si hay señales de alarma en mí, entonces identificar qué puede estar pasando, qué Dios me quiere enseñar, qué Dios me está queriendo tratar conmigo, que no me estoy dejando tratar, que quizás estoy justificando. ¿Hay gozo y alegría o hay abatimiento? ¿Cómo está mi comunión con Dios y cómo está mi comunión con los que me rodean? Entonces es importante considerar a David, porque justamente nosotros podemos tener muchos años en el Evangelio y David era un rey muy famoso y muy metido con Dios. O sea, David tenía una comunión con Dios muy profunda, hermanos. O sea, al grado que cuando lo estaba persiguiendo Saúl, no se recuerdan, se puso el efod y oró a Dios y le preguntó, ¿me van a entregar? ¿Qué ciudad era? Si uno se me olvida. ¿Me van a entregar? Sí, te van a entregar. Estaba en la ciudad, lo estaba persiguiendo Saúl y le pregunta, y Dios le contestó, ¿voy a morir? Sí, vas a morir. ¿Qué es lo que hace David con esa información? Huye y salva su vida. ¿Sí?
Tenemos varios acontecimientos así. Sin embargo, ese hombre, eso es lo que me encanta de la Biblia, que tenemos muchos ejemplos para nosotros hoy, de hombres que fueron gente de Dios, gente consagrada a Dios, gente metida con Dios, que tenía una comunión profunda con Dios, que amaba a Dios y que aún así fallaron. Y que nos enseña eso, que también podemos fallar, pero que nos alerta de lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué es lo que hace la Biblia? Nos exhorta a que nos examinemos constantemente. Quien crea estar firme, mire que no cae. Pablo dice a los Corintios: examínense para ver si están en la fe. A eso se refiere con estar velando y orando. Es estar atento, no voy a dormir, no. Es estar atento. Estar atento a las tentaciones, estar atento a los pecados, estar atento a mi vida, estar atento a mis acciones. ¿Cómo me comporto? ¿Cómo soy? Puedo recibir el consejo, puedo recibir la exhortación aún de los que me rodean, porque a veces no es fácil y a veces es donde más necesitamos humildad para que nos puedan decir nuestras cosas. Entonces debemos estar alertas a vivir en una comunión con Dios, a confesar nuestros pecados. El Padre nuestro nos enseña: perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros, ¿no? Es recibir el perdón por medio de la cruz, sabernos perdonados y restaurados con el Padre. Entonces no debemos descartar nunca nosotros esto. A mí un texto que me gusta mucho es del Salmo 139, dice: examina, oh Dios, mi corazón y prueba mis pensamientos. También lo dijo David: y si hay camino de perversidad en mí, guíame al camino eterno. Entonces, es algo que yo oro también, que Dios nos pueda mostrar pecados ocultos, pecados no tratados, que por dureza o por ceguera no hemos podido ver. Es algo que debemos hacer constantemente y estar atentos a esta señal. Conclusión: todo pecado es contra Dios, contamina y fractura nuestra comunión con Dios y con los demás, pero un arrepentimiento verdadero restaura, limpia, purifica y vuelve el gozo de la salvación que comienza en el corazón, y siempre el arrepentimiento debe producir buenos frutos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en tu amor y misericordia tú nos enseñas a través de ello. Te pedimos que nos ayudes a ser sinceros y humildes ante ti, sensibles a tu voz, sensibles a tu Espíritu Santo, para que aquellas cosas que quieres tratar con nosotros podamos verlas y ser tratados. Que si hay ceguera en nosotros, nos la quites y nos permitas ver nuestra maldad. Si hay algo que necesitemos trabajar, si hay pecado no arrepentido, que tú nos ayudes a verlo para arrepentirnos. Ayúdanos, Padre, porque hay veces que nuestra necedad es más grande, nuestra soberbia y nuestro orgullo, y no podemos ver la realidad. Tu palabra dice que el que persevera en el pecado y el que oculta su pecado no prospera, pero el que se aparta encuentra misericordia. Ayúdanos siempre a ser sinceros, a vernos a la luz de tu palabra delante de ti, y que podamos ir con confianza al trono de la gracia para recibir misericordia, sabiendo que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad, y así podamos perseverar en santidad, en amor, en fe, en gozo, para reflejarte a ti, Señor. Que este tema también nos ayude para ayudar a otros, a guiarnos a ti, a guiarnos al arrepentimiento. Gracias, Padre, por lo que tú nos enseñas hoy. Danos mucha humildad, Señor, por favor. También danos mucha humildad para que si alguien cercano a nosotros nos dice algo, podamos
aceptarlo con humildad y no con orgullo.